momento de casos reales de la migra. Esta mañana me acompaña la abogada de inmigración Raiza Morris, quien está lista para responder, aclarar sus dudas de inmigración. La mayoría de esas preguntas nos han llegado a través de la página de Univisión 19 en Facebook y agradecemos de antemano a todas las personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Raiza, buenos días. Gracias por acompañarnos y vamos de inmediato con esa primera pregunta que dice: soy residente y quiero hacerme ciudadano, pero tengo un cargo menor porque tuve un altercado, o sea, una pelea, y dice, ya pagué la multa e hice el servicio comunitario. ¿Esto podría tal vez afectarme en el trámite? Es la pregunta. Tal vez sí le podría afectar, depende de cuál fue el cargo, si fue por un delito menor o una felonía. Tendría que verificar con un abogado que no sea algo de carácter moral malo, porque inmigración siempre tiene la discreción de negar la solicitud si uno ha tenido un encuentro con la policía en los últimos 5 años que resulta en un delito de carácter moral malo para ellos. Claro, pasemos a la siguiente pregunta. Dice, me quitaron mi residencia en el 2010 por varios motivos, pero la recuperé. Quiero hacerme ciudadano. ¿Qué necesito hacer para poder llegar a adelantar ese paso? Tengo un historial con violencia doméstica, perjurio, tránsito y 4 DUIs. Sí, en este caso depende de cuándo ocurrieron. Yo sé que, por ejemplo, el perjurio y la violencia doméstica es algo muy serio para inmigración. Tal vez esa persona nunca pueda aplicar la ciudadanía. Tenemos que ver cuándo pasó y qué ha hecho desde esos delitos. Si pasaron hace 10 años, si es voluntario en la comunidad, qué hechos positivos esta persona tiene en su caso para poder demostrarle eso a inmigración y le acepten la ciudadanía. Todo depende en cuándo pasó y si fue una felonía también o un delito menor. Y esto quiero añadir que además de que queremos que prevalezca siempre el buen comportamiento entre toda persona, independientemente del estatus que tenga aquí en el país, el estatus migratorio, cabe recordarles también que una residencia legal no le garantiza la estancia en el país, ¿no? Sí, es verdad. Cuando uno es residente legal le pueden quitar esta residencia. Es importante saber que solamente un juez de inmigración le puede quitar la residencia. Mucha gente piensa que al perder la residencia, la tarjeta, ya no es residente. No es verdad, solamente un juez de inmigración le puede quitar a uno esa residencia. La siguiente pregunta, ¿cuál es la fecha de prioridad? Mi hermano solicitó para mí en 1997. ¿Cuánto me faltaría? Él es ciudadano estadounidense. Sí, yo verifiqué en el Centro Nacional de Visas, donde sale el boletín de visas, y si esta persona es de México, ahorita mismo están procesando las aplicaciones que recibieron antes del 1 de marzo del 97. Entonces tal vez esta persona ya pueda empezar a calificar, depende en qué mes. Y si es de otro país también va a poder calificar porque están en el 2002. Todo depende del mes que la pidió el hermano. Una siguiente pregunta es, tengo 4 hijos, de los cuales 3 son nacidos en el país. El mayor está a punto de cumplir los 21 años. Desde hace 10 años el juez me pidió la custodia de los niños, ya que hemos pasado por violencia doméstica. Mi pregunta es, por medio de mi hijo, ¿puedo arreglar mi estatus en el país, mi estatus migratorio? Todo depende de cómo entró esa persona. Si entró sin documentos, el hijo sí la va a poder pedir, pero ya va a tener que meter un perdón y ese perdón no va a poder hacerlo basado en el sufrimiento de su hijo. Tiene que tener un esposo o un padre que es ciudadano residente para terminar el proceso. Lo que veo es que esta persona fue víctima de violencia doméstica, tal vez sí llamó a la policía, hizo un reporte contra la persona, puede calificar una visa U. Esa sería la mejor manera de arreglar, porque no tiene que salir del país, puede hacer un perdón aquí en el país y no tiene que tener entrevista, todo sería por correo. Tal vez debería ver si hizo un reporte de policía, conseguirlo y hablar con un abogado a ver si califica. Y tenemos una última pregunta, Raiza. Dice, estoy casado con una ciudadana, estamos esperando un hijo. ¿Sería posible arreglar y pedir el perdón sin salir del país? Además, ¿cuánto tardaría el proceso? Sí. Si esta persona entró sin documentos y solamente entró una vez y no tiene otros castigos, entonces puede meter el perdón aquí en el país, pero sí va a tener que salir después de que se le apruebe el perdón, ya sea Ciudad Juárez o el consulado en su país, porque uno tiene que terminar el proceso afuera. Pero ya que metió el perdón aquí en el país y fue aprobado, solamente va a estar allá afuera unas 2 semanas máximo. Pero sí va a tener que salir, sí debe calificar porque ella es ciudadana y tiene un hijo. Para ganar el perdón tiene que demostrar que su esposa va a sufrir extremadamente
económicamente, emocionalmente, tiene que demostrar esto a inmigración. Claro, y es el temor de muchas personas, ¿no? Tener que pasar por ese perdón, tener que pasar tal vez años lejos de sus familias cuando así lo requiere precisamente ese Departamento de Inmigración como parte del proceso. Muchísimas gracias, Raiza, por acompañarnos esta mañana aquí en Casos Reales de la Migra. Nos vamos a la pausa, tenemos mucho más, regresamos.